Bueno, vamos a empezar a explicar aire húmedo. ¿Está bien? Aire húmedo es una mezcla de aire y vapor de agua. ¿Está bien? Bueno, ¿para qué estudiamos el aire húmedo? Básicamente el aire de la atmósfera es una mezcla de aire con vapor de agua. ¿Está bien? Y tiene muchas aplicaciones tecnológicas el estudio del aire húmedo, por ejemplo en aire acondicionado, refrigeración o el secado de productos que tienen una cantidad de humedad que requiere ser deshidratado. Por ejemplo, no sé, frutas secas, ladrillos. Bueno, hay un montón de procesos en los que requiere que se saque el agua líquida de una materia prima a partir de transferirle esa cantidad de agua al aire. Para hacer el análisis del aire húmedo vamos a suponer que tanto el aire como el vapor de agua se van a comportar como gases ideales. En realidad, nosotros asumimos que solamente el vapor de agua en el estado de vapor se va a comportar como un gas ideal. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, para poder usar la ley de Dalton de mezcla de gases. También la mezcla de gases ideales de Dalton dice que la presión total, por ejemplo, de la atmósfera, que sería la mezcla de aire y de vapor de agua, está compuesta por la presión parcial del aire más la presión parcial del vapor. Entonces, haciendo esta suposición, nosotros podemos obtener algunas relaciones de las mezclas. Por ejemplo, vamos a definir varios parámetros, pero en un principio vamos a definir lo que se llama la humedad absoluta. Esta humedad absoluta lo que hace es medir la masa de vapor que tengo por masa de aire seco. Si tanto el vapor de agua como el aire seco se comportan de manera ideal, entonces lo podemos reemplazar por la ecuación de estado. ¿Está bien? La masa de vapor la podemos escribir como el peso molecular del vapor, es decir, el peso molecular del agua, por el número de moles, y el número de moles lo vamos a reemplazar por la expresión de la ecuación de gas ideal, que es P por B igual a número de moles, presión parcial del vapor por el volumen que ocupa, igual al número de moles del vapor por el R universal por la temperatura de todo el conjunto. ¿Está bien? Cuando lo reemplazo este término acá, se anulan tanto el volumen como el R universal como el T0, se simplifican y me queda solamente la relación de presión de vapor sobre presión de aire. Esta presión de aire la puedo reemplazar. ¿Se acuerdan que dijimos por la ley de Dalton que la presión atmosférica va a ser igual a la presión de aire más la presión del vapor? Despejo de acá la presión del aire, me queda que es P0 menos la presión de vapor. Es decir, la cantidad de masa de vapor que puede contener un kilo de masa de aire seco va a estar determinado por las presiones parciales del vapor en la mezcla y de la presión atmosférica. Fíjense que cuando aumenta la presión atmosférica, menos cantidad de vapor puede contener la mezcla. En esta relación se hace más chica. Y este número 622 sale de hacer la división del peso molecular del agua sobre la del aire. Bueno, ¿en qué condiciones se encuentra el vapor? Se encuentra o en condición de saturado o sobrecalentado. También, por ejemplo, estamos en la atmósfera a una temperatura T0 y a una presión absoluta P0. La presión parcial del vapor va a ser una presión P sub B, que no conozco, o bueno, después la podemos determinar. Y voy a estar en esta condición de vapor sobrecalentado. También en esta zona yo tengo vapor sobrecalentado. Y esta curva me determina la condición de vapor saturado. Si este aire
¿Está bien? Lo cargo de humedad, le empiezo a cargar vapor de agua, le agrego vapor de agua hasta que alcanza la condición de saturación. También aumenta la presión de vapor saturado hasta que alcanza la condición de saturación a esta temperatura. También es como si yo estuviera en el diagrama TS, estuviera en esta condición, en estado de vapor, y le voy agregando vapor, es decir, voy aumentando la presión de vapor que tengo hasta que alcanzo la condición de saturación. ¿Está bien? Entonces, en esta condición yo voy a tener una humedad absoluta de saturación. También la humedad absoluta de saturación va a estar determinada por la misma expresión, esta es la humedad absoluta, pero para la presión de vapor saturado a la temperatura a la que me encuentre. También, por lo tanto, la humedad absoluta de saturación va a ser función de la temperatura. ¿También por qué? Porque la presión de vapor saturado es función de la temperatura. ¿Para qué me sirve la humedad absoluta? Me sirve para determinar cuánta cantidad de vapor tengo en el aire seco. Fíjense que la medida es siempre referida al aire seco. ¿Por qué? Porque las transformaciones que vamos a ver van a absorber o precipitar agua líquida siempre con una cantidad de aire seco que se mantiene constante durante el proceso. También en un aire acondicionado ingresa una masa de aire y se le puede agregar o quitar vapor, pero siempre la masa de aire se va a conservar. Por eso siempre vamos a ver cantidades que están referidas a la masa de aire seco. Bueno, otras cantidades que vamos a definir son el grado de saturación, que es la humedad absoluta sobre la humedad absoluta de saturación. También si lo reemplazamos me queda esta expresión, si reemplazamos lo que vimos anteriormente, también la definición de humedad absoluta. Y después tenemos la humedad relativa, que la humedad relativa es la presión de vapor a la que se encuentra el vapor en el estado en el que estoy, sobre la presión de vapor saturado para la misma temperatura del ambiente. Bueno, ¿qué pasa si la presión de la atmósfera es mucho más grande que la presión de vapor saturado? ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, este término que está acá, si P0 es mucho más grande que la presión de vapor saturado, es decir, va a ser más grande que la presión de vapor también. Es decir, este término se parece mucho a 1. Por lo tanto, el grado de saturación y la humedad relativa son parecidos cuando la presión de la atmósfera es mucho más grande que la presión de vapor, que la presión parcial del vapor que contiene. Bueno, vamos a desarrollar ahora la entalpía del aire húmedo. Para analizar la entalpía del aire húmedo lo que hacemos es sumamos las entalpías de las partes. Es decir, la entalpía del aire húmedo va a ser la entalpía del aire seco más la del vapor de agua. Esto, como humedad absoluta, lo podemos escribir como la masa de aire por la entalpía del aire seco más la masa del vapor por la entalpía del vapor. Ahora, si dividimos todo por la masa de aire seco, vamos a obtener lo que vemos acá. ¿Está bien? Sería la entalpía del aire húmedo por masa de aire seco. Esto es muy importante, que esta entalpía de aire húmedo que vamos a usar está definida como la entalpía del aire húmedo sobre la masa de aire seco. ¿Está bien? No sobre la masa del aire húmedo. Cuando el vapor de agua está muy diluido, es decir, las concentraciones son bajas, es decir, que la humedad absoluta es pequeña, es un valor muy, muy chico, decir que la entalpía del aire húmedo sobre masa de aire seco sobre masa de aire húmedo es más o menos parecida. Pero en definición, en forma concreta, está definido por masa de aire seco. Es decir, acá dividimos este término por la masa de aire seco y este por la masa de aire seco. Esto se hace 1.
¿Está bien? Y este que está acá es la definición de la humedad absoluta. Por lo tanto, recupero esta expresión. Bueno, para hacer este análisis hay varias consideraciones que vamos a hacer. La entalpía del líquido no cambia con la presión, ¿está bien? O varía muy poco con la presión. Es decir, la entalpía del líquido solo va a cambiar con la temperatura, porque asumimos que la entalpía es prácticamente la energía interna para un líquido. El término P por B varía muy poco en un líquido. Después, la entalpía de los gases ideales solo depende de la temperatura. Y vamos a usar como punto de referencia para este análisis que como punto de referencia es la temperatura 0 grados centígrados y la presión a una atmósfera. Entonces, cuando yo tengo temperatura a 0 grados centígrados y presión a una atmósfera, la entalpía del aire y la entalpía del vapor es 0. ¿Está bien? La entalpía del vapor, asumiendo que esta entalpía parte de agua líquida. Entonces, es decir, en realidad es la entalpía del agua. Yo la puse como vapor acá, pero es la entalpía del agua. Entonces, en el punto de referencia, la entalpía del aire es 0. Y la entalpía del agua es 0, considerando que parte de un estado líquido. Esta es las suposiciones de la referencia. También el punto de referencia hace referencia a ese punto. 0 grados centígrados, una atmósfera de temperatura y presión. Y parto de aire y de agua líquida. La mezcla es esa. Entonces, partiendo de esa referencia, yo voy a decir que la variación de entalpía del aire va a ser el Cp del aire por la temperatura a la que estoy menos la de referencia. Si este delta hace referencia a la entalpía del aire menos la entalpía del aire de referencia, esta va a ser 0. Y la temperatura en grados centígrados de referencia es 0. Es decir, si yo tomo temperatura en grados centígrados, me queda que la entalpía del aire va a ser Cp del aire por la temperatura en grados centígrados. El mismo análisis lo hago para el vapor de agua. ¿Se acuerda que el vapor de agua estaba referido a la temperatura de referencia en el estado de agua líquida saturada? Es decir, entonces, la variación de entalpía del vapor va a ser la de evaporación, que es la entalpía que le agrego desde la referencia hasta la condición de vapor saturado a la temperatura de referencia. Esta es el calor de vaporización, que lo vamos a llamar como R0. Este es el calor de vaporización. Más la variación de entalpía desde el punto 1, que es el vapor saturado a la temperatura de referencia, hasta la condición en la que estoy. Esta es la condición del vapor. Entonces, yo me muevo desde este punto hasta este. Bueno, lo puedo hacer a presión constante y después a temperatura constante, pero como habíamos dicho que en esta zona se va a comportar como un gas ideal, solamente esta variación de entalpía está asociada a la diferencia de temperatura. Entonces va a ser Cp del vapor por T menos T de referencia. ¿Por qué asumo que este gas, este vapor sobrecalentado, se comporta como un gas ideal? Bueno, me baso en eso porque asumo que el vapor, en la condición que está en la atmósfera, que es el más común que se usa, está a una presión muy baja y a un volumen específico muy alto, es decir, una densidad pequeña, que son las condiciones en las que un vapor se puede comportar como gas ideal. ¿Está bien? Entonces, como el vapor en estas condiciones
cumple con las condiciones de gas ideal, voy a asumir que se comporte como gas ideal para hacer este análisis. Bueno, entonces me queda que la entalpía del vapor va a ser el calor de vaporización a la temperatura de referencia, que es 0 grados centígrados, más la entalpía que necesito para aumentar la temperatura desde la referencia hasta la condición en la que estoy, desde acá hasta acá. Reemplazando este término y este en la ecuación que vimos antes, me queda esta expresión. Esta expresión es la entalpía del vapor, la entalpía del aire húmedo. Bueno, si reemplazamos las constantes por términos que van en kilocaloría por kilogramo, me queda que el Cp del aire es 0,24, el calor de vaporización del agua es 597 kilocalorías sobre kilogramo, y el Cp del vapor va a ser 0,46 kilocalorías sobre kilogramo por grado centígrado. También acá no está ese término porque va multiplicado por la temperatura. Bueno, acá fíjense que es muy importante que el calor de vaporización es un valor muy grande. Entonces, aumentar 10 grados centígrados el aire húmedo equivale, más o menos, a agregarle 10 gramos de vapor de agua, o quitarle, está bien, sería 10 gramos de vapor de agua a la mezcla. 10 gramos por kilo, está bien, sería, si este X vale 0,001, lo multiplico, digamos, vale 0.001, lo multiplico por 500 y me da 5, bueno, más o menos 6, ¿está bien? Que es un valor muy parecido a aumentar aproximadamente 10 grados la temperatura del aire húmedo. Es decir, que es muy importante la cantidad de vapor que se condensa o que se evapora en el balance de energía.